Bienvenido, gente bella y maravillosa de tu radio, radiometrópolis.com.blogspot.com y por supuesto de nuestro canal de YouTube. Quien les habla, su interlocutor Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Estamos transmitiendo desde los Altos Mirandinos y estamos transmitiendo tu programa Gente Valiosa, ¿sí? Programa que ha tenido una aceptación dentro de nuestros usuarios, radioescuchas y por supuesto internautas, con una variedad de entrevistados, gente valiosa, venezolanos valiosos. Y en esta oportunidad tenemos pues la presencia y el honor de presentarles a Pablo Martínez, un filósofo, un profesor con maestría en gerencia organizacional, todos en la Católica Andrés Bello. Y vaya qué oportuno, ¿no? Gerencia organizacional, ¿sí? En estos tiempos de pandemia y en donde verdaderamente necesitamos que el país sea gerenciado. ¿Gerenciado con qué finalidad? Con la finalidad de obtener calidad de vida para todos y cada uno de los venezolanos. Bienvenido, Pablo Martínez, a tu programa Gente Valiosa, porque tú eres una persona, tú eres un ciudadano, tú eres un venezolano valioso. Muchísimas gracias, Johnny. Un placer para mí estar aquí en tu programa de Gente Valiosa. Muchas gracias por esta invitación a participar y a conversar contigo sobre temas de actualidad, de la realidad y de la situación política, educativa de nuestro país en estos momentos se encuentra tan golpeado, tan amenazado, tan atareado de las situaciones que se están desarrollando y que se nos están presentando en este día. Gracias, Johnny. Qué bueno. Estamos pasando por una pandemia, Pablo. Estamos ahorita en una cuarentena, por supuesto, por decreto presidencial. Bien, esto con la finalidad, pues, de cuidar y cuidarnos nuestra integridad física para no tener ninguna afectación por el COVID-19, un virus que sin duda alguna atacó al mundo entero y que Venezuela, por supuesto, no escapó de este virus, ni tampoco Latinoamérica. Y justamente el virus se desarrolla en un momento donde el venezolano, de alguna manera, está intentando tener, por supuesto, una mejor calidad de vida. ¿En función a qué? En función a sus ingresos, en función a sus valores, en función, por supuesto, a la paz, a la tranquilidad y a la armonía. Pero, Pablo, esto, sin duda alguna, que no es la realidad. No es lo que el venezolano en estos momentos está viviendo en una cuarentena, en donde tiene que estar encerrado una semana sí y una semana no, por la flexibilización. Y eso se tiene que entender desde el punto de vista médico. Pero el problema, Pablo, es que pareciese que en nuestro país esto se manipuló y se ha utilizado a la pandemia como un mecanismo de mantener, digámoslo así, encerrado al pueblo de Venezuela, no por su salud, sino para que no protesten. ¿Qué reflexiones puedes hacer con relación a esto? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que lo del COVID o coronavirus 19, como se conoce a este virus, es algo cierto, es algo real. Es lo primero que hay que decir porque ya tú lo motivabas en tu exposición de la pregunta, ¿no? Nosotros estamos en una realidad muy distinta a la realidad que puede estar viviendo en el resto de los países de Latinoamérica y sobre todo en Europa. Es una realidad donde
ya antes de la cuarentena, ya nosotros estábamos en una situación precaria. Entonces imagínate, a partir de la cuarentena empeora la situación del venezolano. Entonces lo primero que hay que decir es algo cierto, no invento, porque eso es lo otro, que estamos acostumbrados a que nos engañen, a que nos mientan, a que nos digan cosas, y entonces por las redes siempre vemos mensajes y después de mí diciendo eso es falso, son los laboratorios de comunicación que para engañarnos, para hacer que nos mantengamos en casa, encerrados, no salgamos a la calle, que también hay mucho de eso. Entonces mucha gente puede pensar, eso es mentira, eso es el COVID, mentira, eso es un invento, eso es mentira. Entonces, no, lo primero que hay que decir es cierto, sí existe el virus del coronavirus, pero lo segundo que hay que decir es que nos ha afectado a nosotros en Venezuela en un momento donde la situación de nosotros ya era una situación bastante precaria por el mal manejo de los asuntos públicos en Venezuela, y ahí podemos entrar hacia una discusión muy larga, tiene que ver con la corrupción, con la ineptitud, con la ideología que domina o que predomina la tendencia para actuar y entonces limita, coarta muchas acciones que puedan hacer porque la ideología no lo permite, ese tipo de cosas. Pero después está la ineptitud, una cuerda de personas que no están capacitadas para llevar adelante este proceso. Bueno, y ahí lo podemos ver, nombran como comisión por emergencia, se decreta una emergencia por la situación del COVID, que está muy bien, el decreto de la emergencia, pero después nombran una comisión, un comando que va a llevar adelante las acciones por la pandemia. ¿Y quiénes son? Militares que no saben un rizo de cómo manejar una pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, ya esa situación se empeora y estamos en una situación bastante grave. Y bueno, la reflexión final en este punto es hacer un llamado a la gente de que sean conscientes y que tengan en cuenta de que sí, esta es una enfermedad gravísima. Nos ha dicho que las personas más vulnerables a esta enfermedad son las personas con ciertas enfermedades terminales, con ciertas enfermedades crónicas, y las personas mayores y los niños más pequeños. Hemos visto gente de edad madura, de edad y hasta jóvenes que han fallecido por culpa del COVID, porque no hay una asistencia adecuada, porque no tenemos las condiciones. Es una pandemia que nos ha afectado cuando estamos en una situación precaria que no tenemos las condiciones para enfrentarla. Entonces, por eso es tan grave y por eso debemos ser mucho más conscientes de manera personal. De manera personal debemos ser mucho más conscientes en el sentido de tomar acciones prudentes y preventivas en la familia, en nuestras personas, para evitar contagiarnos esa enfermedad. Fíjate, en diferentes países europeos, por supuesto, y ahorita, para el mes de noviembre, los Estados Unidos van a procesos electorales y otros países paralizaron los procesos electorales en función de darle prioridad a la salud de los habitantes de ese país para protegerlos y, por supuesto, no exponerlos ante una actividad de masas, como es el acto de votar. En Venezuela se decreta la pandemia en el mes de marzo con un anuncio de un infectado y posterior un fallecido. Y se decreta inmediatamente y suspensión inmediata de actividades escolares, ¿ok? Y suspensión inmediata de todas las actividades económicas, sociales, educativas, y se prioriza, por supuesto, los sectores de salud y alimentación. Esto por parte del gobierno constituido por parte del señor presidente Nicolás Maduro. Pero en el transcurso que van pasando los meses, se empiezan a dar procesos por parte de los representantes del gobierno constituido de llamados de salir masíficamente, pero para actividades de proseliterismo político,
entre ellas, por supuesto, un llamado a un proceso de elección y recientemente un llamado a la incorporación a actividades académicas, donde tenemos una curva de crecimiento de 60.000 aproximadamente infectados y una buena cantidad de gente fallecida. Entonces, ¿cómo interpretar esta gran contradicción al inicio del mes de marzo, donde se suspende absolutamente todo? Y cuando tenemos una curva de crecimiento, entonces se llama a un registro electoral para que los nuevos votantes pues se inscriban en el Consejo Nacional Electoral y llaman acá a clases presenciales como clases virtuales. Esto confunde al venezolano. Esto confunde porque no va en consonancia con el deber ser, que es proteger al venezolano. Claro, es así, Johnny. Tú ya lo dijiste, es gran contradicción. Es muy paradójico el ver el momento en que se decreta la cuarentena y en este momento donde la curva de contagiados, el índice de contagiados es mucho mayor y la tendencia es a que siga creciendo, se piense en llamar a unas elecciones. ¿Por qué es una gran contradicción? Porque, bueno, en el fondo, el interés del régimen no es la gente, no proteger la gente, es falso. El interés del régimen es mantenerse en el poder. Y esa es su intención. Entonces, la misma cuarentena, ya tú lo decías antes, la misma cuarentena, el llamado a elecciones y todo eso, son estrategias que están utilizando para mantenerse en poder. Porque ellos saben que están débiles por su ineptitud, la corrupción y por las razones que ya mencioné en la pregunta, en respuesta a la pregunta anterior. Están muy débiles y frágil el gobierno. Y la única manera de seguir en el gobierno, seguir en el poder, que son cosas distintas, seguir en el poder, es tomando estas medidas que permitan que ellos puedan tener control todavía del poder. ¿Por qué tienen control del poder? Porque bueno, sabían que venía un tema serio con la distribución de gasolina y que la gente se iba a rebelar contra eso. Es preferible mantener a la gente en las casas. Sabían que les viene y estamos precisamente en el momento de un problema serio de distribución de gas doméstico. Solo es menos del 10% de la población venezolana, según leía en estos días, les está llegando gas a sus casas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Menos del 10% de la población tiene suministro de gas en sus casas. Eso es terrible. Eso ellos lo sabían, ellos lo prevían. Entonces, para evitar una rebelión, para evitar protestas masivas, para evitar mayores enfrentamientos y conflictos entre las autoridades y la población, deciden decretar esa cuarentena desde el mes de marzo y ahora deciden llamar a un proceso de elecciones que saben que están dadas condiciones para ellos controlar, dominar y salir airosos, exitosos en ese proceso electoral. Que no me gusta llamarlo fraudulento, el fraude lo tendríamos que decir después, pero si es un proceso viciado, pues está viciado, está condenado desde el principio del nombramiento de las autoridades del CNE, un proceso que está totalmente terminado, viciado y que no es creíble, pero que el objetivo de ese llamamiento es precisamente mantenerse en el poder seguir teniendo control de las riquezas del país y del poder en el país. Pero fíjate, Pablo, esto pareciese de alguna manera contradictorio, porque el gobierno, representado a través del señor Nicolás Maduro, efectivamente hace un llamado a las elecciones porque es un petitorio a todas voces por parte de la oposición venezolana y por parte, por supuesto, de los venezolanos, de ir, por supuesto, a un proceso electoral que
se viene pidiendo desde el año 2014, ¿no? Desde el año 2014. Se gana la Asamblea Nacional en el año 2015, ¿sí? Pero se continúa pidiendo justamente el proceso de elección. Y obviamente que no se dan, sino que se da por ejemplo, la elección para una asamblea constituyente, ¿sí? Por parte de la oposición se da una consulta popular que fue bastante representativa, alrededor de 7 millones de venezolanos, ¿verdad? Y que en el fondo, y a las realidades para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas, para todos los analistas que nos están viendo, el señor presidente de la República sigue ejerciendo su cargo, ¿ok? Sigue ejerciendo su cargo y los poderes públicos siguen ejerciendo sus cargos. Entonces, ahora que llama a un proceso de elección, muchos partidos van a participar. Entre ellos, los más populares, Acción Democrática, por ejemplo, con Bernabé Gutiérrez. Hay algo paradójico con Primero Justicia, porque primero le quitan la tarjeta y después se le entrega nuevamente al señor Capriles Radosky. Entonces, pareciese que esto es una suerte de mondongo en donde el mayor afectado es el venezolano. ¿Qué falta de seriedad pudiese ser esta, Pablo, en tu análisis? Bueno, ahí hay una situación muy compleja, John, porque no se puede afirmar que la gran mayoría o que muchos partidos políticos van a participar en ese proceso electoral. El régimen de Nicolás Maduro ha sido muy táctico para llevar adelante su mantenimiento del poder. Como te decía, el objetivo es mantenerse en el poder. Y las estrategias que ellos llevan adelante para eso son muy bien pensadas y muy bien planificadas. Entonces, cuando piensan en un proceso electoral, ya ellos preveían que los partidos reales no iban a participar de ese proceso por los vicios que te estoy mencionando, cómo se dio la nueva Junta Directiva CNE, todos esos vicios que están, y entre esos vicios, una de las estrategias que también es un vicio fue apoderarse de esos partidos, ya que sabían que los partidos políticos no iban a participar. Pero ellos dicen que son divisiones. Apropiarse de los partidos. Ellos dicen que son divisiones, Pablo, y tú vienes de un proceso de división hace muchos años. Eso es totalmente falso. Ellos se apropiaron del partido, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de COPEI, hasta de partidos que apoyan a chavismo, como Podemos, como PPT, le nombraron juntas directivas a esos partidos. El Tribunal Supremo de Justicia fue el que les nombró la junta directiva a esos partidos. Entonces, eso que yo digo, esos partidos no son representativos, porque esos partidos no representan a la gente, a los militantes de esos partidos, sus verdaderos líderes, sus verdaderos directivos de esos partidos. Estos directivos ad hoc que nombró el Tribunal Supremo de esos partidos son gente que no tienen militancia, son títeres del gobierno. De alguna manera se puede decir que son títeres del gobierno, porque fueron puestos por el Tribunal Supremo, que todos sabemos que es una mano de Nicolás Maduro, actuar y para controlar y para mantenerse en el poder, que ese es el objetivo, para mantenerse en el poder, para que ellos terminen haciendo lo que Nicolás Maduro quiere que hagan. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que van a participar. Un día me decía un amigo, un familiar, que decía, mira, vale, que por ahí viene el candidato de la oposición, el candidato de AD, de COPEI, de más. Y yo digo, así, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nominalmente es el candidato de esos partidos, pero de la fracción de esos partidos fue nombrada por el mismo régimen, por la más. Entonces, no, realmente no son candidatos de los partidos, porque los partidos siguen actuando y en estos días, la última declaración de los partidos fueron 32 movimientos políticos
entre ellos las directivas reales de los partidos de Acción Democrática, de COPA S.A., de Primera Justicia, de Voluntad Popular, que dijeron no vamos a participar en esa fase electoral. Claro, pero tiene su efecto. El objetivo es ese, confundir a la gente, y lo logra. Porque fíjate que la gente termina diciendo, mira, ese es el candidato de Democrática, de COPE y de Voluntad y de Primera Justicia, que no es verdad. Que no es verdad, pero la gente, eso logra confundir a la gente, porque claro, la gente tampoco está para, que es parte también de la estrategia del régimen, hacer que la gente todos los días tratando de resolver su vida y la vida de su familia, tratando de resolver la alimentación, el transporte, el día a día, no esté pendiente de qué cosa está pasando en la vida política del país. Entonces, cuando terminan diciendo, mira, que este es el candidato AD, termina creyendo que es el candidato AD, cosa que no es verdad. Entonces, como estamos dedicados a otras cosas, a resolver nuestros problemas personales, familiares, entonces no estamos embuidos en la información real, lo que está pasando en la política. Y entonces terminamos creyendo en las cosas que nos dicen los medios, que también están dominados justamente por el régimen. Pero fíjate, entonces la reflexión que tú estás diciendo justamente para todos nuestros radioescuchas y para todos nuestros internautas, ¿no? A la luz internacional, cuando se presentan pues todas las opciones para una participación electoral, ellos dicen, caramba, pero es que están participando los partidos políticos, ¿no? Fuera de nuestra frontera. Y a lo interno, como tú muy bien lo acabas de decir, esa señora que hace su arepita, ¿sabes? Ese señor que agarra su autobusete para por lo menos cumplir y llevar algo de comida a su casa en estos tiempos de pandemia, porque no tiene un teléfono inteligente para poder enterarse a través de Twitter, Instagram, Facebook, verdaderamente lo que está pasando, ¿no? Y evidentemente sí, creen, porque el venezolano cree en la democracia, el venezolano cree en los procesos electorales, si no más recuerdo, ¿no? O por lo menos este interlocutor y la radio que representa siempre cree en los procesos democráticos, en todo proceso democrático. Yo también. Esto creo, y se cree en el voto, ¿no? Se cree en el voto. Pero entonces pareciese que esto es un velo que está colocado, es la interpretación, no es la radio quien se la da, sino la interpretación que le da el transeúnte, el ciudadano de a pie, que con relación justamente a lo que es este proceso electoral, ¿no? Y hay que acotar también, y quiero que me hagas una reflexión a algo que dijiste es muy importante en este momento. Partidos de izquierdas que de alguna manera estuvieron apoyando al señor presidente y a su gobierno durante muchos años. Partidos como PPT, partidos como el Partido Comunista de Venezuela, que creo que de allí viene la génesis del partido que tú representas. Tupamaro también, un partido bien fuerte, ¿no? Y que son de pensamiento de izquierda. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? ¿Ahora la izquierda es de derecha? Eso es una pregunta compleja, una pregunta que tiene sus aristas y tiene sus partidarios, sus detractores, ¿no? Porque antes del proceso de revolución estaba claro quiénes eran los de izquierda, quiénes eran los de derecha, pero en este momento eso no está muy claro, ¿no? No está muy claro que son de izquierda y de derecha. Y últimamente he estado leyendo algunos pensadores sobre las políticas que tienen que ver con la izquierda. Y bueno, hay quienes afirman que hoy en día no se debe hablar de izquierda y derecha, porque ya eso no, en los partidos y en la política a nivel mundial, ya casi no hay límites ni hay separación entre unos y otros. Yo personalmente, o sea que Marx y Engels son una utopía. Ajá. Marx y Engels sí, son utopías hoy en día. Claro, la izquierda nace del pensamiento marxista, de aquella famosa declaración de Marx y Lenin sobre los
principios del socialismo al comunismo, se me en estos momentos el nombre, el manifiesto comunista, el famoso manifiesto comunista. Y del comunismo nace otra tendencia que es la izquierda, pero la izquierda o el socialismo democrático. ¿Ok? Y entonces ahí habría que separar comunismo y socialismo democrático. El comunismo desde el principio no cree muy en la separación de poderes, en la democracia, en eso, sino más bien en el control total, ¿no? Eso es lo que, o por lo menos esa es la experiencia del comunismo, que en el pensamiento marxista, Johnny, no es así. Eso es una tergiversión y una desviación de los grupos que en la historia y en los países específicos donde han llegado a la izquierda al poder han desviado el pensamiento marxista. Pero el pensamiento marxista, cuando lee el pensamiento de Marx, no habla de la manera como esas personas que han llegado al poder de pensamiento marxista desviaron totalmente. Y me refiero al bloque soviético de la Unión Soviética, me refiero a la Alemania comunista, me refiero a Cuba. ¿Ok? El pensamiento marxista no es como ellos lo interpretan. ¿Ok? Entonces, bueno, está el socialismo y está el comunismo. Dentro del socialismo ahora se puede hablar también de ciertas variaciones. Hay un socialismo con mayores tendencias al comunismo. Y yo te digo, o sea, yo en lo personal considero que quienes están en el poder en este momento en Venezuela no son pensamiento de izquierda, eso es falso. Eso es totalmente falso. Son totalitarios. Son gente con pensamiento totalitario, fascistas, totalmente, que lo que quieren es control total de todas las estructuras económicas, políticas, legal de la sociedad. ¿Ok? Desde la infraestructura económica. Y el socialismo no habla de eso, el socialismo habla de procesos democráticos, de procesos de la gente, desde las personas, desde el pueblo, y procesos de llevar adelante desde el pueblo, desde la gente, mejoras, superación, todo eso es el socialismo. Y te voy a decir algo que también creo que uno debe reconocerlo. Dentro de este proceso de revolución, desde Chávez hasta Maduro, hay gente todavía que cree en la revolución, que cree en Maduro, ya no tantos, ¿no? Pero todavía hay uno, pero uno que hay que dicen, no, con Chávez, con Maduro no, ¿no? Porque hay quienes dicen, hay quienes creen en esos procesos y tú ves que ellos sigan adelante, procesos desde la gente. O sea, ideológicamente ellos sí están claros en la importancia que tiene la población y las zonas y la vida de la gente para salir adelante, para el bienestar, para generar bien común. Y todos creen que se realiza este proceso revolucionario y ellos todavía sí lo hacen desde su pequeño nicho, de su pequeña actividad, de donde ellos lo hacen, todavía creen y lo hacen. Toda gente que va por ahí. ¿Okay? Pero bueno, hay que separar. Entonces, la mayoría de los partidos en Venezuela son partidos de izquierda, la gran mayoría. Son partidos que están inscritos en la Internacional Socialista. El mismo Voluntad Popular, Acción Democrática, todos esos partidos están inscritos en la Internacional Socialista. Nosotros no, para que lo sepas, la causa no está inscrita en la Internacional Socialista, no nos hemos querido declarar totalmente de izquierda. Lo que pasa es que la KDR nace de dos evidencias, una comunitaria y una sindical, ¿okay? De procesos sindicales, fue el grupo Matanzas allá en Guayana, y de procesos comunitarios, que es el grupo de Katia en Caracas. Y de ahí nace la idea de crear un partido que cae en la gente, que crea los procesos de la gente. Y bueno, todavía estamos en esa tendencia, y eso porque creemos en los procesos de la gente. Siempre se nos ha dicho que somos un movimiento de izquierda, y yo acepto, bueno, sí, somos un movimiento de pensamiento de izquierda, y porque Maneiro, su fundador, Alfredo Maneiro, vea, como tú lo dijiste, del Partido Comunista, pero no fue la causa de nace de una división del Partido Comunista, nace mucho después. Maneiro se separa del Partido Comunista
y después él llevando adelante estos puestos que te estoy contando, con el movimiento Matanza en Guayana, el socialista, y el movimiento unitario Procat. De ahí es que nace la idea de que formarse un partido político a partir de esas experiencias. No sé si respondo tu pregunta, creo que divagué un poco más de lo que era tu pregunta. No, porque justamente el venezolano de hoy en día se está haciendo esa pregunta, porque en estos tiempos a la izquierda, ¿sí? Que son partidos venezolanos y personas de pensamiento que son tan importantes como cualquier otro miembro de otro partido, ¿no? Y creo que se ha subestimado, como siempre se ha dicho en la historia republicana, a los pequeños partidos, y no es así, porque el sentir de la ciudadanía, el sentir del venezolano se identifica mucho con ese pensamiento de izquierda, que pienso yo que es el bien de todos y cada uno de nosotros, de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas, ¿no? Basado, por supuesto, en sus propias estructuras, ¿no? Que dista mucho de una realidad que hoy en día se le quiere endosar ahora a, entre comillas, a la izquierda, que tú muy bien acabas de explicar, ¿no? Para todos aquellos que tienen dudas, para todos aquellos que han tenido dudas en función a que ahora la izquierda, por supuesto, como no está con el señor presidente, su gabinete y su gobierno, pues ahora son opositoras de derecha, ¿no? Y creo que nunca van a perder su pensamiento de izquierda, sus principios, sus dogmas de izquierda, y eso es algo que tú acabas de aclarar justamente en este momento. Y por supuesto, yo creo que ningún gobierno tampoco puede apoderarse de un pensamiento de izquierda si no es coherente, consecuente con esas doctrinas en beneficio de un pueblo o de una nación, ¿no? Creo que está muy bien explicado justamente para todos nuestros radioescuchas y por supuesto para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. De hecho, recientemente estuvo preso el politólogo Nigmer Evans. Evans, un hombre de izquierda que siempre lo ha dicho, yo soy de pensamiento de izquierda, se preparó bajo lo mantiene. Los dogmas y doctrinas de izquierda, y él secunda lo que tú acabas de decir en este momento, pues esto no es un gobierno de izquierda, o sea, esto no representa el pensamiento de izquierda, y tampoco la izquierda es mala, detractora, ¿no? Que de alguna manera es lo que se está queriendo hacer ver. Recientemente acaba de salir en libertad. Él y 100 personas alrededor, más o menos la cuenta, salieron en libertad por las gestiones tácitas, se dice así, del señor Capriles Radowski. ¿Qué reflexiones haces tú con relación a eso? Cuando el señor Capriles Radowski estaba desaparecido de la palestra pública, y ahora sale como porque lo dijo, eso es notorio y público, no lo dice la radio, no lo dice este interlocutor, que gracias a él ellos están en libertad. ¿Es meritorio ese reconocimiento, Pablo? Mira, la situación de Capriles, la verdad que es una situación que, oye, habría que pensar bien. Mira, creo que comentaba la otra vez de manera fuera de espacios públicos, que yo de verdad personalmente respeto las decisiones que toma la gente ante estas situaciones. Como te decía hace rato, en la respuesta de otra pregunta, son las estrategias que utiliza el régimen para mantener el poder. Y ante esas estrategias hay quienes sucumben porque consideran que es su posición, su visión, y se la reto, que hay que enfrentar esas estrategias de esa manera. O sea, la decisión de Capriles de participar en las elecciones y de algunos otros es respetable porque consideran que es una manera de seguir la lucha, de seguir logrando objetivos,
y les parece que por ahí va la cosa. Pero la reflexión que yo hago es la siguiente sobre ese tema. Yo creo que nosotros cuando vamos a tomar decisiones, lo primero que debemos tener claro es cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y yo creo que en el sector de la oposición, que hemos dicho públicamente que no vamos a participar de la farsa electoral, tenemos claro que el objetivo es recuperar la república y recuperar la democracia. Porque lamentablemente, hay que decirlo, ya lo sabemos todos, la democracia no existe, la democracia la perdimos, pero también perdimos la república, y de eso sí no mucha gente. La república también está perdida, ya Venezuela dejó de ser una república, porque no hay institucionalidad, porque no hay normas, porque no lo vivimos en una anarquía total de cada quien hace lo que le da gana, y donde el supuesto Estado lo que le importa es el poder y no la administración del Estado como tal para el bien de la gente, para el bienestar de todos. Entonces, la República también se perdió. Entonces, si el objetivo es recuperar eso, yo me preguntaría, yo como Caprile me preguntaría, participando de ese proceso en diciembre, ¿se va a lograr ese objetivo? ¿Es posible lograr el objetivo de recuperar la democracia y recuperar la república participando de algo que obviamente, claro, cada quien tendrá la respuesta a eso? Nosotros estamos de este lado que decimos no vamos a participar, decimos que no vamos a lograr el objetivo participando. Ellos pensarán que sí van a lograr ese objetivo participando, cosa que para los que estamos de este lado no lo vemos tan claro. Nos parece que eso vaya caminado hacia el logro de ese objetivo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros internautas, porque a través de nuestras redes sociales, de la radio y a través de nuestro correo, nos han llegado un sinnúmero de preguntas, ¿no? Y nosotros somos pues ese interlocutor, de alguna manera, para que ustedes puedan responder esas inquietudes. Y una de esas preguntas que hoy en día está haciendo mucha mella es que en el 2015 se ganó una asamblea y se fue con un Consejo Nacional Electoral distinto al que acaban de nombrar ahorita, distinto. Se encontraba para aquel entonces la doctora, creo que es Tibisay Lucena. Bien, y se gana, por supuesto, la Asamblea Nacional con mayoría, pero que suena ahora contradictorio porque el gobierno del señor presidente Nicolás Maduro dice, caramba, este es un país democrático, ustedes participaron y quedó demostrado ante el mundo internacional que ganaron unas elecciones. Entonces, para un lado sí y para otro no. Para un lado se reconoce un CNN, un Consejo Nacional Electoral, y cuando no es favorable, no. ¿Qué reflexiones haríamos en función? Porque el venezolano se está haciendo esa pregunta, ¿sí? El venezolano se está haciendo esa pregunta. Entonces, y de alguna manera, cuando tú creas una expectativa, Pablo, y no cumples, eso es un daño muy grave, muy fuerte, que se hace. Y el venezolano históricamente tiene memoria. Y es lo que nosotros hablábamos en otros tiempos de los años de la Cuarta República, ¿no? Entonces se pasaba la factura, ¿no? Se pasaba la factura. Entonces, si ustedes ganaron una Asamblea Nacional con un Consejo Nacional Electoral también viciado y con muchas trabas, ¿por qué ahora no? Claro. Fíjate, ahí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La realidad del 2015 al 2020 ha cambiado considerablemente. Hay una realidad totalmente diferente. Y la segunda cosa que tomar en cuenta es que el gente del poder, del chavismo, no esperaba esa derrota, no estaba preparada para esa derrota. Y por eso se logra ese triunfo en el 2015 con la mayoría. Sin embargo, yo he dicho en varios escenarios que eso fue un triunfo falso. Es decir, la victoria en el 2015 de lograr el éxito y ganar las elecciones parlamentarias
en el 2015 no es tan real que se ganó. ¿Por qué no es tan real que se ganó? Porque no se logró hacer nada en eso, simplemente. O sea, se ganó las elecciones, pero inmediatamente el régimen actuó, inmediatamente le habilitó, inmediatamente le declaró a través del Tribunal Supremo un desacato a la Asamblea. Entonces todo lo que se aprobara de Asamblea no tenía validez porque estaba en desacato. La inhabilidad, se retiraron los resultados oficialistas. Buscaron las 1001 cosas para que la Asamblea no pudiera actuar. Una de las funciones de la Asamblea Nacional es el control del gobierno, control presupuestario, control de las acciones, control de La la gestión del elección de los gobierno. directivos del Y Consejo eso no se ha Nacional logrado ver. Electoral, la elección de los magistrados del Tribunal El Supremo de control del Consejo Justicia. Nacional Eso del Tribunal eso lo Supremo marca la de Constitución de la Justicia. República Bolivariana de Venezuela. Eso no lo dice Pablo ni lo dice la radio, ¿no? Exactamente, y eso no se ha logrado hacer. Entonces, por eso es que yo opino que ese triunfo no fue real, fue un triunfo aparente. Se ganaron las elecciones, mas no se ganó la Asamblea, no, porque la Asamblea no pudo cumplir con su misión establecida en la Constitución de la República, que es la del control, la de la gestión del gobierno y la de nombrar las autoridades de los otros poderes. Entonces, la estrategia del gobierno fue elegir una Asamblea Nacional Constituyente para que esa Asamblea Nacional Constituyente, totalmente controlada por ellos, fueran las que se encargan de esas acciones. Y por eso es que ese triunfo no fue tan real. O sea, cuando la gente argumenta, oye, si ganamos el 2015, ¿podemos ganar ahora? No, porque la realidad no es la misma y porque ese triunfo fue aparente. Y entonces así están preparados para un escenario de derrota del gobierno. No, están preparados para triunfar como sea, como sea. De hecho, que Nicolás Maduro en ese momento dijo, nunca perderemos una elección. Estaremos preparados. ¿Qué detrás en esas palabras Nicolás Maduro? Que los agarró de sorpresa, no se lo esperaban. No se lo esperaban. Entonces, nunca perderemos una elección. Vamos a estar preparados para ganar siempre. Para ganar siempre. Bueno, se hizo trampa entre ellos mismos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre ellos mismos se hicieron trampa. Ahí hay diputados o constituyentistas en la Asamblea Nacional Constituyente que nunca supieron cuántos votos sacaron. Nunca lo supieron. Y ahí están. Porque los nombraron a dedo. Se hicieron trampa entre ellos mismos. Imagínate. Bueno, Johnny, te cuento un caso que me quedé totalmente sorprendido. No sé si lo conoces. Me lo comentaba un amigo en estos días. Después de las elecciones que hubo en el 2018 de gobernación y de alcaldías, ¿te acuerdas que en esas elecciones del 2018 de alcaldía fue cuando robaron la gobernación de Andrés Vázquez ya en el estado de Bolívar? Nos quitaron la gobernación porque era estratégico, y de hecho lo voy a decir ahora, uno de los rectores suplentes del CNE dijo que sí, que es verdad que hay un fraude porque era estratégico para el gobierno no perder la gobernación de Bolívar. Imagínate lo que son capaces de decir, aceptar públicamente que hicieron fraude, ¿no? Pero el caso que te quería contar, el alcalde de Barranca en el estado Monagas, como Diosdado Cabello maneja el estado Monagas, él quería que el candidato alcalde fuera un constituyentista de confianza de él, pero la población, los militantes de PSUV no lo aceptaron y eligieron a otro como candidato. Ese otro ganó, y cuando ganó por órdenes superiores, nos vamos a decir quién, a ese que ganó las elecciones como alcalde de Barranca en el estado de Monagas, no lo juramentaron como alcalde, juramentaron al que querían que él fuera candidato, y el alcalde actual de Barranca es uno que no ganó esas elecciones. Échale pierna a lo que son capaces de hacer. Pero eso es grave. Eso es muy grave. ¿Y a dónde se denuncia eso? ¿Quién asiste al venezolano? ¿Quién asiste a ese candidato que fue despojado de su legítima elección? Él ha hecho sus denuncias ante el CNE, ante los tribunales, pero como todos esos poderes están totalmente controlados por el régimen, no han hecho nada en favor de él, pero él ha hecho las denuncias. Él ha hecho las denuncias, me consta que hizo las denuncias, pero yo creo que ya
Eso está encaminado, eso no lo, igual que la gente, Andrés Velázquez, mucha gente dice, pero Andrés Velázquez no denunció, Andrés Velázquez, creo que sí. Andrés Velázquez no llevó eso ante las autoridades, claro que sí. Se llevaron las pruebas. Sí, yo recuerdo y que todavía se está esperando respuesta. inclusive en una de sus intervenciones sacó la cinta, la segunda cinta que queda de totalización y contaron una por una. El chorizo. Ajá, exactamente, ¿no? Ahora, fíjate tú, Pablo, sí. se ha venido de alguna manera el venezolano, que es otra de las preguntas que nos hicieron, que el señor presidente se va, pero la realidad es que el señor presidente Nicolás Maduro fue electo recientemente, continúa en el poder ejerciendo sus funciones como presidente de la República, su gabinete, por supuesto, y todos los poderes públicos. Y esto en el venezolano le crearon expectativas y por supuesto sobre la base de esas expectativas hay mucha desilusión, porque la realidad le indica a ese venezolano que el señor presidente todavía está ejerciendo sus funciones. ¿Qué pasa con la oposición que de alguna manera llena de expectativas al venezolano y la realidad es otra? Sí, eso es un problema serio de la oposición, ahí tienes la razón. No ganamos nada con crear expectativas porque lo que estamos generando cada vez que creamos este tipo de expectativas. Y lo hizo cuando se ganó la Asamblea Nacional en el 2015, su primer presidente fue Ramos Ayú, y tú debes recordar todas las expectativas que dio Ramos Ayú. Sí, señor. Y dijo que 6 meses. Que yo no sé cuántos meses salimos. 6 meses, 6 meses, Dios. Pero bueno, la verdad es que el contrincante, por decirlo de una manera, el otro bando es muy táctico, muy estratega y entonces yo creo que hemos sido de alguna manera sutiles ante las... Y debemos dejar de estar creando expectativas, que como tú bien lo dices, expectativas crean decepciones y frustraciones. Y psicológicamente las frustraciones y las decepciones generan conflictos internos en las personas y puede generar hasta problemas psicóticos en mente. Y bueno, hemos visto tantos casos. En Venezuela ha aumentado muchísimo la tasa de suicidio, por ejemplo, y en parte tiene que ver con eso, pues. Las frustraciones y decisiones llevan a problemas psiquiátricos, psicóticos, que generan el tipo de reacciones. Y no podemos ir generando ese tipo de expectativas. La estrategia en este momento de la oposición, cuando hablo de la oposición, quiero referirme a la oposición que dije Guaidó. Una estrategia un poco más reflexionada, pensada, y por eso es que tiene todos los detractores y tantas que Guaidó no actúa, que la oposición no actúa, porque precisamente aprendimos que no puede generar expectativas que generen frustraciones y decisiones. Y por eso es que a veces piense, no se está actuando, sí se está actuando, pero con mesura, de manera reflexiva, de manera impensada, para no generar esas expectativas que después generan ese tipo de frustraciones. Lo reconocí en estos días, lo leí en un Twitter, no recuerdo quién fue la persona que escribió el Twitter, que ante la pregunta que hizo Juan Guaidó estos días en la Asamblea Nacional, la Asamblea de las Naciones Unidas, de la aplicación del R2P, del el protocolo de responsabilidad. Principio de responsabilidad de proteger. Decía que era el momento. Era el momento adecuado para plantear, por eso no se había hecho antes. Porque alguien escribió un tweet que dijo, por fin, tanto que lo hagamos y por fin lo hiciste, Guaidó. Entonces esta persona le respondía, hay que hacer las cosas en su momento. Era el momento adecuado para hacerlo, no antes. Entonces yo creo que es importante que actuemos con mucha mesura, con mucha cabeza fría, como se dice,
de manera reflexiva para que no meter la pata, no seguir metiendo la pata. Estamos cansados de seguir metiendo la pata y de seguir generando decepciones y frustraciones en gente. Pero fíjate, Pablo, y tú lo sabes mejor que nadie porque, bueno, te has preparado justamente y muchas de las personas que te acompañan, muchos de tus alumnos también y familiares. Naciones Unidas es un espacio internacional que tiene más de 200 países. 190 países respaldan al señor presidente Nicolás Maduro y 60 países respaldan al señor Juan Guaidó. Para que se dé la aplicación del petitorio que él está haciendo, tienes que ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dos tienen voto y veto, que son dos principales aliados del señor Nicolás Maduro, como lo es China y como lo es Rusia. Caramba, ¿no me estás creando una expectativa allí? Sí es posible, pero una expectativa real. Es una expectativa real porque, como usted decía, era el momento adecuado de hacerlo. Entonces, se está creando una expectativa, pero va a depender de que las Naciones Unidas respondan. Ahora, cuando decías que 60 países apoyan a Guaidó, 190 a Maduro, no están así. O sea, 60 países apoyan a Guaidó, los otros 190 no apoyan, algunos apoyan a Maduro, es verdad. Pero no los 190 de manera automática. Otros más bien se mantienen. Yo recojo lo que dice la gente. Entonces sí, es verdad, se está creando una expectativa, pero una expectativa que tiene más base en la realidad. Fíjate, sí. Yo no apoyo la violencia ni de ningún lado ni del otro, como venezolano. Tampoco apoyo ninguna intervención militar extranjera como venezolano, ni la radio tampoco la apoya. Bien, ni cubana, ni china, ni rusa, ni gringa, ninguna. Pienso que ni norteamericana. Tenemos que solventarlo somos nosotros, ¿ok? Propios de nosotros porque tenemos los mecanismos. Exactamente. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco. Entonces piden intervención militar, ¿verdad? Para que resuelvan justamente los asuntos de nosotros. ¿Qué ha pasado justamente con esta oposición que de alguna manera cada quien, y lo decía un gran amigo de nosotros, de esta casa, de Radio Metrópolis, le damos un saludo al profesor Douglas Meléndez, ¿no? Que bueno, cada quien busca sus propios intereses desde el punto de vista político. Bien, y esto le ha hecho un daño a la patria Venezuela por parte de la oposición. ¿Qué reflexiones haces tú en función a esto? Porque obviamente la persona no va a salir a la calle y prefiere quedarse haciendo una parrilla, ¿sí? Una parrilla allí en su casita, tomándose la cerveza, si puede, o alguna bebida espirituosa, o simplemente tuitea, porque es más fácil estar sentado, ¿sí? Tuiteando de una manera de protestar, o afuera, los que están fuera de nuestras fronteras también protestando. Pero tú que estás aquí, Pablo, este interlocutor que está acá en Venezuela y como otros muchos tantos, pues vemos nuestra realidad desde acá. ¿Cuál es tu reflexión buscando justamente esa unificación? Antes de responderte completamente la pregunta, quiero aclarar que nosotros tampoco estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención militar. Y lo que Guaidó solicitó ante la ONU no implica intervención militar. Lo que el protocolo de responsabilidad para protección es inherente a eso, implica es asistencia humanitaria de la gente. O sea, ellos no vienen a, si se llega a aprobar, ¿ok? No vendrían a intervenir militarmente ni políticamente. El Estado se mantendrá. Ellos vendrían a asistir a la gente, a montar hospitales de campaña, a hacer campañas de distribución de alimentos, ese tipo de cosas. Eso es lo que sostiene ese acuerdo de responsabilidad de protección. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mira, en primer lugar, tenemos que reconocer que en la oposición hay variedad. La oposición es muy distinta al oficialismo en eso. El oficialismo se ciñe a lo que es su líder y a lo que desea su líder, y ellos se acogen
a lo que su líder diga. La oposición no es así y eso la gente lo tiene que entender. En la oposición hay un color variopinto, como se dice, ¿no? Pero ¿cómo En la lo vas a oposición hay entender, variedad, Pablo, en la cuando tienes un oposición hay diputado que le distintas mojan la maneras mano y se pasa para otro de bando? interpretar. Eso yo no lo puedo entender. Claro, hay ese tipo de desviaciones. Yo tampoco lo podemos entender, porque bueno, ahí hay falta de claridad en los objetivos. Ahí se nota, en esto ya lo estaba con alguien que decía que lo que pasa es que también en oposición hay mucha gente que está para ver si consiguen algo para ellos. Es verdad, es muy probable que pase ¿Sí? eso, sí, es verdad. Hay mucha gente en la oposición que está ahí pensando en conseguir algo y en la medida que lo consiguen, bueno, son capaces de bollarse o de decir que están con otro, porque bueno, ese era su objetivo. Entonces, en la oposición que tiene el objetivo, como ya decía en mi participación anterior, el objetivo es recuperar la democracia y recuperar la república. En esa oposición que está o que tiene claro, ese es el objetivo, recuperar la democracia, recuperar la república, tenemos que unirnos y unificar criterios y unificar estrategias para actuar juntos. Ese es el llamado que yo haría a toda esa opción que tiene claro su objetivo de recuperar la democracia del país. Unirnos para actuar juntos con objetivos claros y con objetivos unificados. Eso sería mi reflexión para eso. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque hacer un Twitter diciendo que no hay luz es muy fácil, pero salir a la calle sabiendo que vas a ser detenido en tu justo derecho constitucional de la libre protesta es otra cosa. Claro, hay que buscar las estrategias, hay muchísimas estrategias, Johnny. Hay muchas estrategias, hay que organizarse y para organizarse no es necesario ni siquiera protestar. Fíjate, yo le comentaba a alguien hoy que pude ver en las redes en estos días una procesión que hubo en la parte alta del barrio La Vega. Esa procesión la dio el párroco, amigo por cierto, el padre Alfredo Infante. Él dirigió una procesión, pero era una procesión protesta, donde él con su hábito, con su alba de sacerdote, salió a hacer una procesión y la gente lo siguió con pancartas de protesta por la falta de agua en la comunidad. Y él lo decía, es una procesión, no estamos protestando, es una procesión para hacer un llamado de atención a las autoridades que tenemos yo no sé cuánto tiempo que no nos llegue el agua en la comunidad. Entonces iban orando, iban con sus pancartas de protesta, respetando distanciamiento, respetando las medidas de bioseguridad, cada quien iba con su tapabocas, algunos con caretas, pero a 1,5 metros de distancia cada quien, y caminaron toda la comunidad hasta que llegaron a la parte baja, que la policía los detuvo y no dejó pasar. Pero fíjate, hay muchas estrategias, entonces las estrategias tienen que ir dirigidas hacia organizarnos como ciudadanos, como población interesada en que queremos recuperar el país, organizarnos como ciudadanos, y hay muchas maneras de organizarnos, hasta también utilizando medios tecnológicos, Twitter, WhatsApp, esas cosas también las podemos usar, esos medios, para organizarnos, pero organizarlo y de manera organizada ir construyendo estrategias y actividades que sirvan para llamar la conciencia a la gente y que la gente pueda participar en la manera que pueda para lograr el objetivo que es recuperar la democracia y la república. Bueno, ahorita que nombraste los medios tecnológicos y obviamente que estamos en pandemia y estamos bajo una cuarentena, en años anteriores la oposición fue punta comunicacional en redes sociales. El gobierno del señor presidente Nicolás Maduro, a través de sus equipos políticos y por supuesto del partido que él representa, vieron que ellos tenían esta debilidad. Y hoy en día, vaya la paradoja, y que venga tu reflexión en este momento, es el gobierno constituido
y su partido político, quienes de alguna manera están manejando redes sociales desde el punto de vista comunicacional y llega el mensaje de ellos. Entonces, el de la oposición, obviamente que no, la oposición ya no replica. Hay protestas en Yaracuy, hay protestas en Carabobo, hay protestas en el oriente del país, pero no sale. Ningún político de la oposición replica o dice o manifiesta que en años otrora eran los primeros, pues llevaban la bandera tecnológica en redes sociales. Amén, por supuesto, de los laboratorios y de los BOP. Para todos nuestros radioescuchas e internautas, los BOOC son mensajes automatizados, ¿no? Que se diseñan justamente para bombardear, y cada una de estas plataformas identifican los BOOC y eliminan la cuenta, que lo han hecho con parte del gobierno constituido. Pero caramba, parece ser que la oposición ya no tiene intenciones de replicar a través de las redes sociales. Mira, tienes razón, eso es importante, creo que un medio de modificación del mensaje importantísimo que se debe retomar. Sin embargo, yo veo bastante presencia en algunas redes, especialmente Twitter, que es la que más utilizo yo. Veo bastante presencia en esas redes de las actividades, de las denuncias, de la posición de las prestas a través de las redes, pero el gobierno tiene la ruta en el manejo de las redes, claro, tiene cómo pagar miles de personas que se dedican a estar revisando las cadenas y revisando las aplicaciones tecnológicas y las redes y la manera de difundir su mensaje, claro. Tienen el poder y tienen recursos para ello. Sí hay presencia de la oposición, pero no es suficiente. Pero sí creo, Johnny, en eso yo creo que es importante tener presencia en las redes, es más importante tener presencia en las comunidades donde se puede lograr el objetivo de tomar conciencia. Creo que es importante que la gente en las comunidades tenga mucha conciencia de lo que están viviendo y de lo que podemos estar viviendo en un futuro si queremos cambiar esto, ¿vale? Si lo queremos cambiar. Creo que es importantísimo. Y fíjate, me viene a la mente en este momento que veas la importancia que el gobierno le toma a las redes y a las tecnologías y a las cosas. Que fíjate que hicieron lo imposible para que DirecTV volviera, porque sabían que el poder de penetración de DirecTV en las comunidades populares es mucho mayor al ver que puede tener cualquier otra red, otra aplicación, otra televisión a través de cable, eso, ¿no? Sabía que DirecTV llega a los rincones de todos los barrios y ellos hicieron todo para que volviera, porque a través de esos canales que transmiten por DirecTV, que ellos envían sus mensajes, tú muy bien lo dices, sus mensajes llegan porque pagan publicidad en todos esos canales que llegan a todas esas comunidades y ya empiezan a enviar, ya pude ver algunos mensajes sobre las elecciones del 6 de diciembre, por lo menos en radio, ya he escuchado muchísimo mensaje sobre la participación en las elecciones de diciembre, ya comenzaron a parodiar. Y ellos en eso son muy exitosos, creando esas crisis de opinión a su favor, ¿oíste? ¿Es malo que el venezolano reciba un bono, Pablo, y una bolsa de comida? No es malo, es necesario. Creo que es justo y necesario. En este momento la población requiere de mucha asistencia y se necesita de ese tipo de asistencia social, que aunque sean populistas, porque es verdad, medidas populistas, pero en este momento son necesarias porque le está pasando mucho trabajo en las comunidades pobres, la gente está pasando mucho trabajo, la gente lo que come es el arrocito que el gobierno envía que lo que envía es puro arroz, y eso es lo que está comiendo la gente. Entonces es muy necesario que lleguemos a un momento, a una situación, a una estructura distinta donde no haya necesidad de eso, chévere, y olvidemos el populismo, chévere, pero en este momento es necesario que exista ese tipo de asistencia a la gente y deberían ser mejores, ¿oíste? He visto unos mensajes de gente que están en el extranjero
donde he visto que la situación del COVID, los gobiernos están asistiendo a la gente también con comida y eso. Sí, y mira, son eso es correcto. Unos bonos muy buenas, nada que ver con las que hay aquí, que es puro arroz. Bueno, Pablo, mira, hemos llegado al final del programa. Espero tenerte en otra próxima oportunidad en función a hacerle seguimiento a este proceso que viene por parte, por supuesto, de aquellos que quieren participar, porque tienen el libre albedrío, como tú lo dijiste, de participar o no. Cada quien tiene su propia conciencia de tomar la decisión de ir o no ir sobre las bases de sus propias convicciones. Bien, pero yo lo que sí creo es que se tiene que buscar es el bienestar del venezolano, bien sea de un pensamiento de izquierda, bien sea de un pensamiento de derecha, del pensamiento que tú quieras o que la persona del frente quiera, pero tiene que ser el bienestar, la tranquilidad, crecimiento y desarrollo de un pueblo llamado Venezuela. Estoy completamente de acuerdo con eso. Tus palabras finales, tus redes sociales, donde la gente de alguna manera se pueda comunicar contigo, pueda escribirte, pueda formularte algunas inquietudes, inclusive darte propuestas. Para todos nuestros radioescuchas y por supuesto para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias por este espacio, por la posibilidad de opinar, por la posibilidad de acercar nuestro mensaje a gente. Mi reflexión final es esperanza. La esperanza no se debe perder, aunque siempre mucha gente la está perdiendo, no la podemos perder. Tenemos que tener esperanza de que vamos a cambiar esta situación, de que vamos a mejorar, de que vamos a lograr recuperar democracia. Mucha esperanza, pero para esa esperanza debe ir acompañada de acciones. Es decir, no podemos tener esperanza sentada en la casa, escribiendo, como tú dices, por Twitter, nada más. Esa esperanza debe ir acompañada de acciones. Tenemos que actuar para que esa esperanza se pueda hacer activa, para que se pueda lograr. Ese mensaje final. Les dejo entonces mis contactos. Mi nombre es Pablo Martínez Reques. Soy el coordinador de Estado Miranda del movimiento Causa R. Y también estoy secretario de Asuntos Laborales del Colegio de Profesores de Venezuela, aquí en la sección Miranda. Y mis redes, mi Twitter es PE Martínez R, Pablo Enrique Martínez Reques. Abrevias Pablo y pones PE Martínez con Z y E de Reques. Ese es mi Twitter, es mi Instagram también, PE Martínez R. Y ese también es mi correo electrónico, pmartinezr@gmail.com. Siempre leo mi correo, los respondo por Twitter, por cualquiera de esas me pueden escribir. Estoy a la orden. Muchas gracias, Johnny. Digo aquí a la orden. Cualquiera que quieras conversar sobre algún otro tema, sobre algún académico, o algún tema de política, algún tema social, estoy a la orden. Muchas gracias por esta oportunidad. Y feliz día para ti, para todos los internautas y para todos los radioescuchas. Bueno, mis amigos, mis amigas de radiometrópolis.com.blogspot y por supuesto de nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de tu programa Gente Invidiosa con Pablo Martínez Reques. Será hasta otra próxima oportunidad. Quien les habló, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y como siempre digo en todas mis despedidas, gracias totales.